Claudia, antes de irnos a la tanda, que íbamos a tener una conversación con el fiscal nacional Ángel Valencia. Bueno, está aquí en el estudio, lo saludamos. ¿Cómo está, fiscal? Hola, Claudia, muy buenos días. Gerardo, lo saludamos. ¿Cómo le va, Claudia, fiscal Gerardo. nacional? Muchas gracias por estar aquí en los estudios de Radio Pauta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los auditores. Fiscal, vamos a partir probablemente por lo que sucedió este fin de semana. Quiero ir rápidamente a este ataque feroz que hubo en Rancagüe, en la zona del Biobío. Rucalhue, sí, de 47 camiones destruidos, excavadoras, pero el gobierno ha señalado a través del ministro de Seguridad que aquí se va a aplicar la ley antiterrorista, que es la nueva ley. Pero estamos hablando de un atentado de una envergadura de marca mayor. ¿Cómo mira la Fiscalía? ¿Quiere decir que aquí ustedes tienen hay alguna línea investigativa o al menos una tesis de que aquí podría haberse establecido grupos terroristas que no habían atacado de esta manera? ¿Cuál sería la pista a seguir? El gobierno puede emitir una opinión acerca de cuál es la ley aplicable, pero Sí. en definitiva son los fiscales los que van a hacer una primera aproximación o un primer planteamiento respecto a si es o no procedente la aplicación de la ley antiterrorista, y luego finalmente van a ser los tribunales los que estimen si resulta o no resulta pertinente aplicarla o procedente aplicarla. Me parece, a la luz de los antecedentes, por lo menos con los que he podido contar, y a la luz de los antecedentes que están disponibles en la prensa, que efectivamente pareciera que la ley antiterrorista fue modificada, ¿no es cierto?, y promulgada en su actual texto, el texto que actualmente está vigente, para, entre otros casos, ¿no es cierto?, situaciones como las que hemos podido advertir que habrían ocurrido este fin de semana. Sin embargo, hay que estar atento a las últimas diligencias, a los resultados de las últimas diligencias que hayan encargado los fiscales, aquellos hallazgos que pueda efectuar la policía para los efectos de determinar si, en definitiva, más allá de la información preliminar que se me ha proporcionado y aquella que ha Pero habría una podido señal conocer la de que se prensa, podrían estar activando estos grupos radicalizados en la zona. O sea, bueno, yo creo que es plausible pensar aquello, pero es comprensible. Pero son las diligencias las que en definitiva van a establecer si es eso lo que está ocurriendo u otra cosa. Es una investigación que está comenzando, como aparentemente hasta el momento, hasta donde se sabe, no ningún grupo se lo habría adjudicado. Tampoco hay lienzos, ni que permitan entender cuál es el propósito de la finalidad última de esa acción, aunque uno puede, de sus antecedentes o de la forma como se cometió, sacar algunas conclusiones, ¿no?, acerca de cuál sería el fin de los actos, pero son las diligencias las que van a establecer finalmente cuál es el origen de estos hechos. Sin embargo, preliminarmente, a la luz de los antecedentes, pareciera que la ley antiterrorista fue promulgada o dictada, entre otros casos, para ser aplicable a situaciones como esta. Es buena la precisión que hace al comienzo, entonces, desde lo formal, no es que el gobierno invoca la ley antiterrorista, o puede presentar una querella por lo mismo, sino que es la Fiscalía que lo predetermina. O sea, el gobierno puede presentar las querellas que conforme sus atribuciones pueda presentar, digamos, y poder emitir las opiniones jurídicas que conforme sus atribuciones puede emitir, pero finalmente son los fiscales los que definen en principio cuál es la ley aplicable. Podrían haber estimado que la ley antiterrorista es aplicable en este caso y aún haya o no presentado el gobierno una querella, ¿no? Son cosas distintas. Y respecto a los fiscales, ¿va a haber una designación especial de un fiscal? Sabíamos que en otros atentados en la macro zona sur estaba el fiscal Garrido a cargo. ¿Quién está a cargo de esta investigación? De momento se encuentran a cargo de esta investigación los fiscales de la región del Biobío, dirigidos por la fiscal Marcela Cartagena. ¿Por qué dice como de es momento? Habitual. Porque son decisiones que en cualquier momento podrían cambiar, pero actualmente, y hasta nuevo aviso, mientras no se hubiera tomado una decisión distinta, son ellos los que se encuentran a cargo, ¿no? Lo que pasa es que son siempre situaciones que podrían cambiar, pero lo excepcional es que cambian. Y ya para pasar a otro tema, fiscal nacional, usted dice, claro, no hay lienzo en este atentado, no hay un grupo extremo que se lo atribuya. De momento, pero esto ya fue la madrugada del domingo, estamos al lunes, pero me imagino que de pronto ustedes pueden hacer algunas tesis respecto de cuál podría haber sido. Simplemente generar terror, simplemente generar... ¿Cuál cree usted que puede ser como el móvil
No quisiera especular. Ya. Pero alguna señal. Hay algunos antecedentes en la zona de que los grupos que operaban antiguamente seguían cometiendo actos de esta naturaleza, pero evitando poner lienzos o evitando atribuírselo, entre otras razones porque han advertido que sufren efectos penales, es como consecuencia de lo evitan. Exactamente, es posible eso, pero estoy entrando en el ámbito de las especulaciones, es una investigación que se está desarrollando. No quisiera tampoco entregar información que nos procede. No. Les ruego que permitan que la investigación que actualmente está reservada avance en la dirección que corresponde. Antes que cambies, me queda una última con respecto a esto. La existencia de grupos terroristas en Chile, ¿es real? ¿Actualmente hay grupos terroristas activos en el país? Es una pregunta difícil de responder. Es una pregunta difícil de responder. Creo que es una pregunta difícil de responder. De momento, yo lo que le podría decir de momento es que de momento no tenemos formalizaciones vigentes en contra de algún grupo de sujetos por formar parte de una asociación terrorista dentro del marco de la actual ley vigente. Eso es lo que podría afirmar. Y si afirma eso, ¿por qué es tan difícil de responderlo? Porque sí usted podría pensar que se podrían configurar. Porque en algún momento podría ocurrir que respecto a alguna investigación que está vigente pudiera eventualmente formalizarse investigación en contra de ellos, calificándolos como una asociación de carácter terrorista, y entonces alguien decir que yo lo negué, me explico, o algo parecido, pero prefiero desde el punto de vista formal decir que no tenemos formalizaciones ni acusaciones vigentes presentadas respecto de grupos de personas a las que les estemos atribuyendo la calidad de asociación terrorista. Me parece que eso es lo más apropiado. ¿Y la nueva ley antiterrorista, qué tantas más herramientas le otorgan? O sea, la nueva ley antiterrorista, el Ministerio Público participó activamente en el Congreso cada vez que fue citado para manifestar su opinión, y me parece que es un avance importante. Pero bueno, ya tenemos un caso en el cual la vamos a tensar, pues la vamos a poner a prueba. Fiscal Nacional Ángel Valencia, conversando aquí en Primera Pauta. Vamos también a quizás otras situaciones muy complejas cuando usted mismo, hemos hablado tantas veces acá de crimen organizado, y algo de eso no empieza como a perfilarse en lo que sucedió en el partido de Colo-Colo en el Monumental con 2 víctimas fallecidas. Usted ha dicho que aquí las barras bravas finalmente, ¿no es cierto?, encubren delitos debajo como de su pasión por el fútbol, pero da la sensación como ciudadano de que cada tanto suceden estas cosas, pero que estos grupos actúan con, no sé si total, pero con bastante impunidad. ¿Qué tan difícil es para los fiscales poder seguir la hebra de estas situaciones? ¿Por qué siguen escudados bajo clubes deportivos si por otra parte se habla de crimen organizado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, lo que yo he dicho es que hay que distinguir hinchada de barra, ¿no es cierto? Y que he dicho que entre algunas barras, incluso entre algunas hinchadas, pero particularmente en las barras, en el interior de las barras hay unos grupos enquistados que, a la luz de su actuar o de la forma como de sus acciones, más bien, pareciera que el apoyar a un club de fútbol, apoyar a un club en el estadio, es más bien un pretexto para cometer acciones criminales, para el narcotráfico u otros delitos con los que sostienen su modo de vida, digamos. Y lo que sí, particularmente en el caso de la Fiscalía Oriente, porque la Fiscalía Oriente es la que tiene jurisdicción o competencia sobre el espacio de la región metropolitana, en el cual está el Estadio Nacional, el Estadio Monumental, el Bicentenario de la Florida y San Carlos de Apoquindo. Son esos 4 estadios. Han habido condenas, ha tenido algunas condenas por hechos cometidos por barristas. Lo que no ha ocurrido es que hayamos realizado algún esfuerzo importante del tipo de un foco investigativo, o alguna fuerza de tarea con capacidades muy significativas para investigar como fenómeno criminal el de estos grupos violentos que se dedican al narcotráfico y que están, insisto, enquistados en las barras. Eso hasta el momento no lo hemos hecho. En algún momento consideramos hacerlo, pero lo que advertimos, y creo que lo hemos planteado en otras oportunidades, es primero que las instituciones públicas no podemos constituirnos, y eso lo planteamos con el general director de Carabineros, no con el general Araya, el general Yáñez, tiempo atrás, que las instituciones públicas no podíamos constituir un subsidio de los deberes de seguridad
que tienen propiamente los organizadores. Los clubes deportivos. Que son clubes deportivos a veces que son, cierto, son clubes para los efectos reglamentarios de la federación, pero que son también sociedades anónimas. Son sociedades anónimas con fines de lucro. Entonces, no podíamos subsidiar eso. Y segundo, porque nos parecía este gran esfuerzo, que para que tuviera en ese momento, el razonamiento que efectuamos, es que para que tuviera sentido, teníamos que efectivamente formar parte de un esfuerzo mayor en el que estuvieran también involucrados los clubes y otros organismos de la sociedad civil, y ese esfuerzo, porque de otra manera ese esfuerzo la verdad es que iba a ser probablemente estéril. Y teníamos otras tareas a las cuales enfrentarnos. O sea, miren, nos están cambiando camiones en Rucalhue. O sea, tenemos otras tareas importantes. Pero es que allí, adentro de ese mismo recinto deportivo, que más allá que sea un evento privado y que ustedes le pasan, queda en manos de privado, se transforman quizás en burbujas de impunidad. Porque allí no hay policías dentro. Ellos asaltan, ellos trafican, ellos amenazan, ellos roban. Claro. Todo dentro del estadio. Razón, pero ahí no estamos nosotros. ¿Pero por qué no está ahí si el Estado tiene que estar? Porque el Ministerio Público no está ahí. Usted me está preguntando a mí como fiscal nacional. Pero por lo mismo no es mi rol. No es mi rol. ¿Usted sostiene? Poner gente adentro. Ya, pero usted defendió... Es que no corresponde, no es mi rol, no es mi rol institucional. Pero hace unos años usted dijo que estaba de acuerdo en que no estuvieran los policías dentro del estadio. Lo que yo he dicho... sé si ahora puedo haber cambiado de opinión, no sé. No. Lo que yo es que, mire, gracias por la pregunta. Yo sigo creyendo, pero esto ya quizá un poco más allá de mis funciones, ¿no? De que no corresponde que las instituciones públicas subsidiemos a los privados en aquello que son propiamente sus obligaciones. Eso es lo que yo he sostenido, y en particular si se estima que la presencia de carabineros al interior del estadio es propiamente un subsidio, bueno, eso quedaría encuadrado dentro de aquello, pero ya eso ya escapa a mis atribuciones. Hoy no tengo atribuciones en el ámbito preventivo, y lo que usted describe son propiamente actividades de carácter preventivo. Pero le voy a insistir, sí creo que nuestro rol, en lo que se refiere a nuestra responsabilidad, no corresponde que subsidiemos con recursos públicos lo que es propiamente responsabilidad de los privados, pero lo que usted acaba de describir es una situación que es preventiva, que escapa a nuestras atribuciones. Lo que sí le quiero manifestar es que hemos estado en el último tiempo recogiendo información acerca de las características particulares del fenómeno. ¿Ligado a algún club deportivo en especial? Ligado en general a todos los clubes de alta convocatoria. ¿Ya? Hemos estado haciendo un esfuerzo, en particular la Fiscalía Oriente lo propuso, de levantar alguna información para los efectos de si, más allá de si efectivamente, y eso lo sigo creyendo, esto para tener una solución global requiere un esfuerzo colectivo que excede con mucho o que son las simples atribuciones o posibilidades de la Fiscalía, para el efecto de ver si nosotros, individualmente, más allá de lo que hagan las demás instituciones, podemos hacer un esfuerzo adicional para cambiar nuestro proceso de trabajo o hacer algo más para poder enfrentar este fenómeno adecuadamente. Pero creo que y eso es lo que les he transmitido, que para poder enfrentar este fenómeno o meterse en el problema que es propiamente de estos grupos violentos dedicados al narcotráfico que están enquistados en estas barras, para poder meterse con eso, creo que tienen que entender bien el fenómeno. Ya. Y para entender bien el fenómeno creo que les falta levantar algo de información, y están en eso. Y solo para entender bien el fenómeno, digamos, con lo preliminar, para también pasar a otros temas, ¿usted diría que lo que sucede en estos clubes es que fundamentalmente hay una mezcla de lumpen y narco? Porque crimen organizado es más que eso. Es más que eso. Entonces no sería crimen organizado, estaría preliminarmente, ¿no? Pareciera ser que tiene que ver más que ver con lumpen, y no sé, barras, hinchas, pasión por el fútbol y narco. Si es crimen organizado o no es crimen organizado, lo podrá determinar una investigación. Sí. Lo podrá determinar una investigación. Pero creo que es bastante, como usted dice, creo que forma parte del sentido común, y coincido con usted que hay mucho de lo que acaba de describir. Hay mucho lumpen y mucho de bandas de narco. Sí, es que el ministro Cordero habló de crimen organizado. Bueno, pero de nuevo es la opinión jurídica del ministro Cordero. Perfecto. Es la opinión jurídica del ministro Cordero. Mi última pregunta respecto a esto, ¿no hay posibles delitos o algún hecho ilícito en esta relación que tienen los clubes con estos grupos? Digo, por la complicidad que puede existir, regalan entradas, algunos jugadores también, le dejan entrar cosas antes del partido, ya describí todas las cosas que hemos visto que hacen adentro, ¿no puede haber? Eso tendría que establecerse con una investigación. Uno no puede descartarlo de plano. Pero fíjese que a mí lo que más me preocupa
dentro de esto, o sea, que no solo me preocupa, más que más me preocupe, no solo me preocupa el narcotráfico, no solo me preocupa el porte de armas al interior del estadio, no solo me preocupa las eventuales infracciones en la ley de control de armas y explosivos, también me preocupa culturalmente, la normalización de ciertos hechos que son propiamente delictivos y graves, pero que pareciera que porque se cometen en el contexto estadio, tuvieran una naturaleza distinta. Ejemplo, un grupo de hinchas o grupo de una de estas barras aborda a un sujeto en la calle, lo intimida y le quita su camiseta del otro equipo. Eso no es no es un incidente cultural propio del folclore del fútbol, eso se llama robo con intimidación. Y esas personas deberían ser detenidas, y aquello debería ser tratado como un robo de intimidación. Bueno, entonces le estoy planteando que hay una serie de situaciones que están normalizadas en la cultura, claro, y que pareciera que no puede ser. Que no puede ser, exactamente. Cuando los buses son secuestrados para ser trasladados desde alguna comuna periférica hacia el estadio por parte de una barra, pareciera que debiera haber es que en lugar de haber un procedimiento para escoltarlo, debiera haber un procedimiento para detenerlo. O sea, pareciera de que, insisto, un hecho que me preocupa, y entonces todos esos incidentes van vulnerando las normas de convivencia. No son reportados ni denunciados a la Fiscalía como si no fueran, pareciera que por el hecho de cometerse en el contexto estadio, no fueran probablemente delitos constitutivos de delito o no tuvieran la misma gravedad, ¿okay?, que si no se cometieran en ese contexto. También me preocupa eso. Claro, en el fondo también de alguna manera es como naturalizar la violencia. No solamente tiene que llegar hasta el fuego. O tratar de gestionarla. Pero ¿quién para eso? Si no lo para la Fiscalía, ¿quién lo para? ¿La autoridad? No, es que lo que ocurre... Porque al final a usted le preocupa, pero más bien debería ocuparse, ¿no? Claro, así es, pero no tengo atribuciones omnímodas. Hay espacios en los cuales tengo atribuciones y espacios en los que no tengo atribuciones, pero cuando le transmito cuáles son el tipo de asuntos que hoy día nos van a comenzar a preocupar, ese tipo de asuntos nos están comenzando a preocupar. 7:49 de la mañana, estamos conversando aquí en Primera Pauta con el fiscal nacional Ángel Valencia, que le agradecemos además que esté en los estudios acá de Radio Pauta. Hay varios otros temas, fiscal nacional, que durante muchos meses y probablemente durante todo el año pasado tomaron las portadas de la prensa y la inquietud ciudadana. Me refiero a casos que siguen su curso a través de la Fiscalía, caso Hermosilla, caso Audio, que significó también, ¿no es cierto?, un golpe fuerte para el Poder Judicial, porque también desde allí se han desprendido y aparecen jueces vinculados a una manera de funcionar allí mismo. Pero no sabemos mucho si esto sigue avanzando, de qué manera. Muchas personas dicen, bueno, esto está ahí como durmiendo. 2, el caso de Manuel Monsalve, que ha tenido que recorrer, entiendo que a fines de la semana pasada recurrió a la Corte Suprema por lo que él llama vulneración de derechos, pues se le ha negado insistentemente su libertad, está detenido en prisión preventiva. O el caso de Katy Barriga, lo estoy mezclando todo en el sentido que son de alta connotación pública, y vemos a Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, que entra y sale. La Fiscalía vuelve a entrar como que no se entiende mucho cuál es el funcionamiento en este tipo de situaciones. Las medidas cautelares no son un fin en sí mismo. Las medidas cautelares son un medio. Y dentro de las medidas cautelares está la prisión preventiva y los arrestos domiciliarios. Quizá usted recordará varios meses atrás, en algún momento una opinión mía generó bastante crítica o revuelo a propósito de los arrestos domiciliarios. Y creo que fue en el caso de la exalcaldesa Barriga. Sí. Cuando manifesté que efectivamente era necesario una reforma en el ámbito del arresto domiciliario, porque hoy en día nuestros tribunales están compensando cada día de arresto domiciliario por cada día de una eventual condena. Entonces dije, esto se está transformando en una suerte de anexo capuchino privatizado, porque las personas se van al arresto domiciliario a su casa y luego hay un incentivo a las defensas para que estiren artificialmente los casos, ¿no?, para que luego, en el caso de ser condenado, se le pueda computar o compensar los días de arresto domiciliario con la condena futura, y eso genera una sensación de impunidad. Hay una serie de argumentos que plantea.
Bueno, no se ha reformado eso sigue vigente. Hace poco hubo bastante revuelo por el caso del alcalde Aguilera, no sé si ustedes recuerdan, que se reprochó una situación similar. Vaya uno a saber si efectivamente era con fin dilatorio o no, pero ese juicio ya empezó. Quizá el problema es confundir este tipo de situaciones, es confundir también en las medidas cautelares, como la prisión preventiva, con un fin en sí mismo. Aquí las personas están en prisión preventiva esperando juicio, ese es el punto. Lo central es qué es lo que va a pasar en el juicio. Pero también nos pasó con Luis Hermosilla, ¿no? Que entró y salió... Porque un juez de garantía de que no era necesario que estuviera preso y la Corte de Apelaciones estimó que sí era necesario que estuviera preso. Lo importante es, al final del día, que esas causas, las investigaciones se realicen con la mayor celeridad posible, que se acuse pronto y que vayamos pronto a juicio oral. Porque en definitiva es en juicio oral donde se va a definir si estas personas son o no son culpables. En el tiempo intermedio estamos discutiendo asuntos que son accesorios. ¿Dónde permanecen estas personas hasta que se realice el juicio? En el caso de la alcaldesa Barriga, efectivamente había una diferencia permanente entre lo que manifestaban los jueces del juzgado de garantía y lo que estimaba la Corte. Hubo un cambio de parecer de la Corte y los fiscales entonces dejaron de insistir, ¿no? Porque les pareció que simplemente parecía que desde el punto de vista procesal era innecesario y también se generaba un poco lo que usted está planteando, ¿no? Ir y venir. Que es como un juego frente a la ciudadanía. No un juego. Pero se lee así. No un juego. Yo no quisiera decir un juego porque parecería que no fuera serio. ¿Okay? Sí. Pero a la ciudadanía le cuesta entenderlo. Pero la explicación tiene que darlo el juzgado de primera instancia, porque finalmente esto pasa porque la Corte está revocando lo que resuelven los jueces de garantía. Pero es el derecho, pero son apreciaciones provisionales, no es lo que importa, no es que la alcaldesa o estas personas pasen de un día a otro a ser inocentes o culpables. Solo es una referencia respecto a dónde deben estar hasta que se realice su juicio oral y durante el juicio mismo. Nosotros entendemos que en esos casos deberían permanecer privados de libertad. En algunos casos los juzgados de garantía han entendido que no, pero las cortes han revocado. Creo que lo que más importa es poder ir pronto a juicio oral en esas causas y los fiscales están trabajando para avanzar con la mayor celeridad posible, para cerrar esas investigaciones apenas ello sea posible y acusar en esos casos. Fiscal, quiero volver a un tema que pasamos y no sé si es la respuesta que anhelo, pero quiero expresar mi preocupación altísima luego de la celebración de los 100 años de Colo-Colo La Barra, donde en Puente Alto se pusieron a disparar a diestra y siniestra y hirieron a 3 personas, 2 niños incluso. Entonces, me gustaría saber... 2 incidentes. Sí, hubo 2 incidentes. Uno que afectó a un grupo y que quedaron heridos también, con camisetas de la Universidad de Chile, y otros que también supuestamente con camisetas de Colo-Colo. Bien, entonces, este tipo de cosas, ¿qué tanto cambia la percepción de la Fiscalía o la forma en que la Fiscalía va a enfrentar este tipo de situaciones de aquí en adelante? Usted ya describió varios actos de impunidad con los que hemos convivido por décadas y que a mí me extraña que todos les llame la atención, les indigne. Pero no, ahí están, ahí siguen. A ver, quiero insistir en algo. Poder resolver este problema, el fenómeno criminal de las barras que están recurriendo, que es normalizado la violencia, todo eso excede con creces nuestras capacidades. O sea, sería ingenuo pensar que algún proyecto que nosotros impulsemos va a resolver el problema de raíz. O sea, esto requiere un esfuerzo de los clubes, del Estado, de los municipios, de las policías, de la Fiscalía. Pero estamos en este momento evaluando los antecedentes, considerando los antecedentes, porque no vamos a hacer algo que esté dentro del ámbito de nuestras atribuciones y dentro de los recursos con los que hoy día contamos. Recuerde que tenemos una ley de fortalecimiento involucrada de por medio, pero vamos a hacer algo más de lo que estamos haciendo hoy día. Ya, va a ser distinta la cosa aquí en adelante ese, entonces. O sea, desde el ámbito nuestro, en el ámbito de la Fiscalía, estamos evaluando seriamente hacer algo más que lo que hemos estado haciendo hasta hoy. Pero con la conciencia de que probablemente, es altamente probable, casi con toda seguridad, le insisto, de que con eso no alcance para resolver el problema en su globalidad. Porque no le estaría mintiendo si le dijera lo contrario. No tengo yo el poder. O sea, no se pueden juntar con el ministro de Seguridad ahora y decir, oye, ya cortémosla, aquí trafican, aquí disparan. Por supuesto que sí, no me cabe duda, y así va a ocurrir. Pero el punto es que ni siquiera de nosotros, por lo menos hasta donde hemos podido apreciar,
ni siquiera de nosotros y de los esfuerzos que nosotros podamos hacer depende. Le insisto que aquí también es necesario esfuerzo de los clubes. A lo mejor perseguir los clubes, ¿no? Esfuerzos que se relacionen con ellos. Esfuerzos legislativos. Algunas propuestas vamos a hacer el día de la cuenta pública. Y lo tenemos considerado. ¿Cuándo es la cuenta pública? El día 30 de abril. Ya, queda poquito. Algunas propuestas legislativas, de cambio legislativo en la cuenta pública. Bien. Y vamos a dejar de hacer solo lo que estamos haciendo hoy día. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a analizar en función de los recursos con los que contamos, porque aquí hay más problemas que lo que pasa simplemente en los estadios. Usted misma acaba de plantear los problemas de las balaceras, y esas balaceras no ocurrieron en el contexto de un estadio. Esas balaceras ocurrieron a lo menos una, si no me equivoco, en la comuna de Puente Alto, que está lejos del estadio. Entonces, trasciende el ámbito, fíjese, trasciende el ámbito de una fiscalía regional, porque esto ocurrió en la fiscalía, ocurrió en la Fiscalía Sur. Bien. Y los estadios están en otra fiscalía. Entonces, vamos a hacer algo. Voló el tiempo, son 7:57. Agradecerle muy sinceramente que haya podido venir hasta los estudios de Radio Pauta. Y estaremos muy atentos a su cuenta pública del 30 de abril, a ver qué anuncios trae ahí y qué peticiones. Me imagino que el tema de los recursos va a ser un tema bien central. Muchísimas gracias por estar aquí en Primera Pauta. Sí, pero esta vez algo vamos a hacer. Muy bien, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, fiscal nacional Ángel Valenciano.